noches, bienvenidos a su programa El Creyente Responsable. Hoy nos encontramos en la edición número 8 de nuestro programa y vamos a estar tratando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de cómo debe un creyente responsable manejar su hogar. Precisamente saber cómo administrar el dinero y los bienes no es la única responsabilidad importante del obrero del Señor. El apóstol Pablo precisamente nos dice que uno de los requisitos básicos de un líder o de una persona miembro de una iglesia es también ser un buen mayordomo de su hogar. Y precisamente no es un argumento muy complejo de entender. Al contrario, si un hombre no sabe gobernar su familia, ¿acaso cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es por ello que como creyente y obrero cristiano, usted necesita saber qué debe hacer para ser un buen mayordomo de su hogar. Y precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de eso, vamos a estar contando con testimonios interesantes que nos van a dar a nosotros un claro entendimiento de cómo debemos ser nosotros o qué tan buen mayordomo debemos ser nosotros de nuestro hogar y cómo lo vamos a hacer. Y vamos a iniciar precisamente con el concepto, con el modelo de familia cristiana. Debemos entender que Dios es el fundador de la familia. Precisamente Él la estableció cuando creó al hombre y la mujer. Y podemos tomar como texto base el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 27. Y precisamente Dios les dio el mandato de tener hijos. Entonces, como fundador de la familia, Dios tiene el absoluto control y derechos de propiedad sobre la familia, porque precisamente es su familia y por lo tanto Él es el dueño. Pero vamos ahora a escuchar a nuestra corresponsal Geraldine Soto, quien nos tiene algo muy interesante que contar. Ella nos va a hablar acerca un poco de cuál es el modelo de familia cristiana que Dios ha constituido. Geraldine, te damos el pase. Claro que sí, Guillermo. Muchísimas gracias. Y entrando en materia, haciendo una investigación acerca del modelo de familia cristiana, hemos podido encontrar que la familia cristiana es aquella familia cuyos miembros viven juntos de acuerdo al modelo establecido por Dios, siendo Cristo presentado como la cabeza del marido, el marido como la cabeza de la mujer y los hijos sujetos a sus padres. Quienes ejercen esta autoridad en la familia deben de imitar el ejemplo de autoridad, de liderazgo y amor de Cristo, siendo reconocido siempre Cristo como la autoridad suprema por todos los miembros de la familia. Teniendo claro esto, entendemos que cada miembro de la familia cumple con unas obligaciones y responsabilidades. En este caso, las parejas de casados cumplen con unas reglas y unas responsabilidades dadas en la palabra de Dios. Les voy a leer los puntos de cada responsabilidad o regla que debe cumplir esta pareja de casados. La primera es que no se debe negar el uno al otro. Hablando del tema marital, íntimo, sexual de cada pareja de casados, se deben de ser fieles el uno al otro, no deben de separar lo que Dios ha juntado, se deben de amar el uno al otro, se deben de comprometer el uno al otro y respetarse el uno al otro. Estas son las responsabilidades y las reglas que debe cumplir una pareja de casados, quienes ustedes allá donde están van a tener un estudio más profundo de cada punto. Las esposas también tienen unas responsabilidades y obligaciones individuales. Una de ellas es que se sometan a sus maridos, pero no es un sometimiento como lo pinta el mundo. No es un sometimiento al maltrato verbal, físico, psicológico, a las infidelidades. No a ese tipo de sometimiento. Al sometimiento que habla la palabra de Dios. Un sometimiento justo, un sometimiento donde el hombre también se está sometiendo a Jesús y con base a eso está tomando buenas decisiones. Entonces todo este sometimiento va a llevar a un matrimonio largo, como lo dice la palabra, hasta que la muerte los separe, y positivo.
Y la otra obligación y responsabilidad que debe cumplir la esposa es que debe ser una buena ama de casa, siendo esta establecida en Tito capítulo 2 versículo 5, donde dice que las esposas deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, teniendo claro esto, en Proverbios 31, 10, 31, el Señor da una alabanza a aquella mujer que es sabia y que edifica su casa de acuerdo a la voluntad de Dios. Teniendo muy claro esto, le voy a dar paso a un invitado que es cabeza de hogar establecido en el modelo de Jesús y nos va a dar fiel testimonio de cómo ha sido llevar este hogar basado en lo que Dios dice. Jean-Pierre, lo presento. Hola, ¿cómo están? Bueno, de acuerdo a lo que el Señor manda, lo que debemos hacer en un matrimonio, y para mí es fundamental, darle el primer lugar al Señor para que podamos actuar con base a lo que Él manda. De acuerdo a esto, ya entendemos y sabemos que en el matrimonio lo que manda el Señor como prioridad es amar a la esposa, respetarla y ser, digamos, la parte que sustenta todas sus necesidades, tanto físicas como materiales, ¿cierto? O incluso espirituales, ser la cabeza del hogar en este matrimonio. Entonces, teniendo claro esto, sabemos que allí debe haber un sacrificio espiritual, un sacrificio como hombre, como esposo, donde renuncio a mí para hacer feliz a mi esposa, para hacer feliz el matrimonio, y de esta manera funcione todo de acuerdo a como el Señor manda. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jean-Pierre, por haber participado de esta investigación acerca de cómo es la familia cristiana. Muchas gracias a ustedes y le doy paso a Guillermo allá en el estudio. Geraldine, muchas gracias por tu aporte. Sé que todos los televidentes van a valorar mucho lo que hoy les has podido enseñar. Pero también vamos a hacerle un pase a nuestra otra corresponsal, a Laura Lalinde, quien también nos tiene algo que contar acerca de cuáles son las responsabilidades también dentro de la familia, tanto para los hijos, pero también como para los padres. Así que prestemos mucha atención a lo que nos va a contar Laura. Laura, te cedemos el paso. Buenas noches, Guillermo. Muchas gracias. Es un problema que se está presentando en la sociedad actualmente. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, en la cual nos enseña que el deber de los hijos es la obediencia, en la cual hay bendición con promesa, y el deber de los padres hacia los hijos es criarlos en disciplina, criarlos en el temor a Dios y la palabra de Dios. Para entender más sobre el tema, les voy a dejar con el testimonio de Rosita Pérez. Mi hija, le voy a contar mi historia. Yo vengo de padres que los criaron a punta de madera. Asimismo, yo crié los míos porque uno hace como hacen los padres con uno. O sea, si los crían a uno a punta de madera los crían. Hasta que llegó un día una persona a mi casa a hablarme de la palabra. Y él me explicaba varias cosas de la crianza. Y aquí tengo el texto. Dice, Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el principio, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también ahí nos dice a nosotros, en la palabra de Dios,
que nosotros como padres no podemos provocar a ira a vuestros hijos, sino que hay que criarlos con disciplina y amor. Y desde ahí, mija, desde ahí yo entendí la razón y comencé a guiarlos a ellos, a mis hijos, para que ellos fueran mejores personas. Y mija, y la verdad, Dios ha sido fiel. Mire, esta casita, hasta ellos me la han organizado, porque no tenía este techo que ahora usted ve, ese televisor, muchas cosas. Entonces, como en la palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre, él ya es profesional. O sea, yo le inculqué a él estos principios, pues desde crianza, desde que comencé a leer la palabra, y ya él es un profesional, y ya tengo, pues ya esta casa es propia, y ya él, pues para la gloria de Dios, él me ha ayudado, me ha sostenido, me ha honrado. Él, mi hija, también me ha honrado. Entonces, yo invito a esos padres también, para que los padres que son duros, que también fueron criados como yo, porque fueron criados a madera, porque así mismo pues criaron los papás de ellos. Yo los invito a que lean la palabra y que escudriñen más la palabra, para que puedan entender lo que es de verdad la responsabilidad de nosotros como padres y de los hijos hacia nosotros. Gracias, Rosita Pérez, por ese gran testimonio. Ahora los dejo con Guillermo en estudio. Feliz noche, Dios les bendiga. Laura, muchísimas gracias por ese valioso aporte. Nos ha quedado más que claro cuáles son las responsabilidades tanto para los padres, pero también para los hijos. Muchísimas gracias, Laura. Pero vamos a continuar con esta edición especial de nuestro programa y vamos a hablar ahora acerca de cuál es la función de un mayordomo dentro de su hogar. Algo importante que debemos entender es que Dios está especialmente interesado en la salvación de las familias. Una vez que los miembros de la familia han recibido el precioso regalo de la salvación, es precisamente el mayordomo quien debería asumir el liderato para que todos puedan continuar sirviendo al Señor. Como lo hemos visto a lo largo y ancho de este programa, el mayordomo del hogar precisamente cumple una doble función, porque así como él es marido, esposo de su esposa, también es padre de sus hijos. Y la responsabilidad del mayordomo, especialmente de aquel que es obrero cristiano, es gobernar su familia, según como está establecido en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 4 al 12. Pero vamos a considerar tres aspectos importantes dentro de las responsabilidades del mayordomo en su hogar. Pero no voy a ser yo quien se las cuente. Vamos a darle el paso precisamente a nuestro corresponsal Martín López, quien nos va a contar un poco acerca de cuáles son estos tres aspectos importantes dentro de las responsabilidades de un mayordomo en su hogar. Martín, adelante. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu pase, y así como tú lo venías comentando, yo les voy a hablar acerca de tres responsabilidades importantísimas que debe tener un mayordomo responsable dentro de su hogar. Y vamos a comenzar con la primera responsabilidad, y es que precisamente el mayordomo es responsable directo ante Dios por la integridad de su hogar. Y nos remitimos un poco a los estudios y a las estadísticas que nos dicen que precisamente cuando un hogar ha sido destruido, en la mayoría de los casos ha ocurrido debido a la mala administración. Es por ello que hoy te hago la invitación
mayordomo que me estás viendo por medio de esta cámara, para que tengas mucho cuidado, para que estés muy atento y veles precisamente por la integridad de tu hogar. Y así no sigas aportando a estas fatales estadísticas que nos dicen que precisamente esta es una de las causas de las destrucciones de los hogares. Así que vela por la integridad de tu familia y tendrás una familia bendecida. Y vamos directamente a la segunda responsabilidad que hoy vamos a compartir con todos ustedes, y es precisamente que el mayordomo también es responsable por la conducta, por el comportamiento de sus hijos. Y así como Ana, el mayordomo debería reconocer que precisamente es Dios quien le ha entregado a sus hijos. Por lo tanto, todo mayordomo debería dedicarlos a Él, porque precisamente los hijos pertenecen a Dios. Y debemos cuidarnos así como pasó con Elí. Debemos cuidarnos porque precisamente Dios le dijo a Elí que precisamente Dios lo señaló por el hecho de no corregir a sus hijos, aun cuando él sabía que sus hijos estaban actuando de manera errónea, de que sus hijos estaban haciendo las cosas mal. Así que tú, mayordomo, vela por el comportamiento, vela por la conducta de tus hijos. Tienes que estar muy, muy atento a esta responsabilidad que tienes como mayordomo de tu hogar. Y como tercer y último punto, también y no menos importante, el mayordomo es responsable absoluto de cuidar a su familia. Así como Dios es un Dios amoroso, es un padre responsable, es un padre que cuida de sus hijos. Así, de esa misma manera, todo mayordomo debe ser responsable del cuidado de su familia. Recuerda, mayordomo, que Dios te está diciendo que pongas en práctica estos tres importantes puntos para que puedas tú velar porque tu familia, porque tu hogar sea un hogar como el que Dios ha establecido, sea un hogar bendecido. Guillermo, sin más nada que agregar, quiero devolver el paso a los estudios sin antes darte las gracias por esta oportunidad y darle las gracias a toda esa audiencia porque hoy pudo prestar atención a este hermoso mensaje. Chao, chao. Te devuelvo el pase a los estudios. Martín, muchísimas gracias por tu valioso aporte y por darnos a entender cuáles son las responsabilidades de un mayordomo dentro de su hogar. También quiero agradecer a ustedes, nuestra audiencia preciosa, nuestra audiencia amada, quienes programa a programa nos motivan para que podamos compartir con todos ustedes estos enriquecedores mensajes que vienen directamente de parte de Dios para enseñarnos cosas valiosas y para enseñarnos cosas que debemos poner en práctica en nuestras vidas para que precisamente en esta edición que acabamos de compartir con ustedes, aprender cómo ser unos mayordomos responsables dentro de nuestros hogares. Sin más que agregar, quiero darle las gracias nuevamente por ser parte de esta audiencia preciosa. Esperamos de todo corazón que haya quedado claro el mensaje y que recordemos que Dios nos ha llamado a ser mayordomos responsables también dentro de nuestros hogares. Bueno, nos despedimos y sin antes desearles una feliz noche y que Dios me los bendiga. Y recuerden, este fue su programa El Mayordomo Responsable por su canal Rey de Paz Manrique TV. Dios les bendiga. Chao, chao.